USIN, Unión Sonidera International Network, Radio USIN, la voz del sonidero. USIN, Unión Sonidera International Network, Radio USIN. la voz del sonidero. ¿Qué tal, amigos? Les habla su servidor Marcelo Martínez en la cabina Radio USIN. Hoy un ratoncito con sonideros y hoy vamos a estar en un programa muy emotivo, un programa muy especial porque estamos en el relanzamiento de Radio USIN, uno de los programas de hace muchos años que nuevamente se relanza para el movimiento sonidero. Y para tratar el tema me acompaña hoy, esta noche, el señor Ismael Torres. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Aquí, bienvenidos otra vez a Radio USIN. Ya es la reinauguración otra vez de este programa. Y pues vamos con todo y a echarle ganas. Y pues saludos a los compañeros Israel, Chanclas y a nuestro invitado sorpresa que ya no lo tenemos ahorita, que lo vamos a estar presentando, compadre. Sí, y vea, también nos acompaña aquí en la mesa esta noche el señor Israel Torres del staff técnico de Sonido Stratus. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, Marcelo? Pues aquí ya, listos Ya, para listo. empezar. Te bueno. veo bien emocionado por el Sí, pues, relanzamiento de Radio USIN. Eso, y también porque ahorita andaba bien ejercitado, pero a eso venimos, ¿no? Sí, a ¿verdad? hablar de eso, Sí, de Radio sí. USIN. También nos acompaña ya en controles el señor José Luis González, el Chanclas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Nada, aquí. Listos ya, ¿verdad? Empezándoles a ayudar con la reinauguración de Radio USIN, que a mí no me tocó la primera temporada, pero aquí estamos con la segunda temporada que se va a poner más buena que la primera. Sí, ¿verdad? Eso Como debe de parece. ser. Y bueno, el tema de Radio USIN, antes que nada, pues todos debemos de saber que Radio USIN, tenemos que entender, más bien dicho, qué es Radio USIN, qué lo originó, cuál fue su objetivo, o cuál es su objetivo. Y bueno, pues para eso tenemos un video que ya lo subimos a las redes sociales, a YouTube. Acá abajito les vamos a dejar el link para que lo vean. Si no lo ha visto, por favor, vaya y véalo primero antes de que vean este video para que entiendan de lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, pues uno de los personajes muy importantes en aquella época en el surgimiento de la USIN y de Radio USIN es nada más ni nada menos que el señor Marcos Salcedo, el Tropical San Pancho, que esta noche nos acompaña precisamente para tocar el tema. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo, buenas noches, qué gusto saludarlos a todos ahí en cabina de Radio USIN. Fíjate, qué bonito se ve el logotipo. Cabina Radio USIN. Sí. Para Ismael, para el Chanclas, para ti, claro que sí. Fuerte abrazo para ustedes, muchachos. Se les quiere, se les estima muchísimo. Y es una unión que siempre hemos tenido San Diego y San Fernando, Los Ángeles. Y bueno, pues Radio USIN fue la parte más importante de todo esto, quiero pensar. Sí. Yo creo que por lo menos en lo que se refiere, sabemos que hay otras organizaciones que también son muy importantes, otros grupos de sonideros en lo que es aquí California, pero yo creo que entre los lazos que hubo en ese tiempo, allá por los 90 y a principios de los 2000, con los compañeros de allá de San Fernando de Los Ángeles, claro que sí fue a través de la Unión Sonidera International Network, del cual vamos a platicar un ratito en un momento. Pero antes que nada, platícanos qué te has hecho últimamente, mi querido Marcos. Pues ahí andamos, seguimos en la lucha y la batalla del ambiente sonidero, para que no nos olviden. Sí, ¿verdad? Exacto. Y para, bueno, pues no tener que lavar y planchar en casa, mejor salimos a tocar. Sí. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Hay que desestresarse un ratito, ¿no? Sí, hay que ganarse, hay que hacer puntos en casa, hay que lavar, trapear, y salir ya con los méritos hechos, salir a tocar. Sí, tenemos compañeros que sí hacen muy buenos méritos Ya ven. que están detrás de cámaras. Entonces ya no voy a ser mandilón, ya voy a ser sonidero. Exactamente. Ya tiene una excusa más lógica. Y bueno, Marco, mira, pues arrancamos esta plática y la vamos a arrancar viajando
en el tiempo hacia 1998, cuando tenemos los primeros contactos aquí en San Diego, cuando ustedes vienen a esa tocada, cuando viene el señor Ramón Rojo, Sonido La Changa, allá al Carpinelli's Hall de Vista y en la Hacienda. ¿Tú te recuerdas eso, Marcos? Sí, como no, en la Hacienda. Nosotros nos tocó estar en la Hacienda con Ramón. Estuvo conmigo, ese día me acompañó Luis Rodríguez, el emperador azteca. Estuvo él, estuve yo, tocamos con Ramón. Y si no estoy equivocado, Ramón dobleteó esa noche y tocó en el Carpinelli's. Y ahí en el Carpinelli's estaba, me parece que era La Rumba, Luis Noriega. Soy en La Rumba. Sí, correcto, sí. Exactamente, estábamos nosotros y La Rumba, y ese es el momento en que pues, nos conocemos. Yo creo que fue amor a primera vista, si lo puedes identificar de esa manera. Yo creo que de ese momento nació una amistad que perdura, aunque ya no somos tan constantes en el movimiento sonidero, ya sea por la edad o porque ya no tenemos mucho tiempo, pero es una amistad que perdura y se les extraña mucho, Marco? Sí, fíjate lo que hace una bebida, ¿no? Lo que hace la invitación de un trago, de una bebida. ¿Gusta refrescar tu garganta? Sí, bueno, pues convido lo que te traigo y comenzamos ese día inolvidable porque llegamos al Salón Hacienda y veníamos el emperador y yo, y si no mal recuerdo ahí traíamos ahí una agüita santa que convidamos con los muchachos y de ahí... Sí. Y fíjate, es algo muy que recordamos con mucho cariño y lo tenemos muy presente, fíjate. Posteriormente a nosotros nos bautiza el señor de Perla Antillana. Oh, los Reyes. Los Reyes del Malibú. Gracias a que nos regalaron por ahí, nos introdujeron al vicio del Malibú. El vicio del Malibú. Sí, recuerdo. Sí, pero fíjate, cosas tan sencillas como una simple encuentro, una unión de un solo día, un solo evento, y que haya eso trascendido y que sea tan grande como la que tenemos el día de hoy, eso no tiene precio, no tiene precio. No, de ninguna manera. Fíjate, posteriormente, aquella ocasión, como lo estás comentando, eras tú y el señor Luis, que nos tocó ir a visitarlos precisamente a Los Ángeles, y es cuando conocemos a Rogelio Baena, allá en Los Ángeles, California. Otro personajazo del ambiente sonidero, ¿verdad, Marco? Y mi compadre el Rojo, ¿no? Él es de los pioneros de los sonidos en Los Ángeles. Él comenzó, obviamente, mucho antes que yo, pero te estoy hablando de que él empezó en los 80s. En los 80s en el ambiente de los sonidos en Los Ángeles, de las personas que picó piedra, de las personas que andaba ahí siempre indagando dónde ir, dónde habrá baile, qué puedo hacer para apoyar. Y sí, Rogelio Baena, su sonido Super Rojo, el caballero del amor en Los Ángeles, sí, gran personaje de los 90s. Sí. Y obviamente, ¿tú recuerdas al Rojo, Israel? Honestamente casi no. O sea, obvio que sí lo conozco, sé quién es, pero no es en esa temporada de cuando andaban así de lo que era la Radio Usin y eso, pues no, la verdad no recuerdo, todavía no recuerdo. Sí recuerdo ahorita lo que menciona de cuando ahí en el Carpinelli's, o igual cuando se oyó lo del sonido La Changa, ¿va? Uh-huh. Pero no recuerdo honestamente. Sí, todo de Rojo. Sí, pues todo el proceso de cuando se inició todo eso de Rojo, cuando empezó, no, la verdad, honestamente no. Claro, fíjate, muy, ¿cómo te dijera? Estos son los personajes nuevos que ingresan ya al ambiente sonidero después, como lo está diciendo Israel. En aquel tiempo yo creo que tendrías algunos 17, 18 años, y hoy ya parte de lo que va a ser Radio Usin, él nos va a acompañar, Marcos, en comunicaciones. Lo vamos a explicar en otro video, vamos a tener una entrevista, vamos a platicar de cómo va a funcionar el nuevo Radio Usin, pero ahorita seguimos en la plática. Y tú, Ismael, ¿tú recuerdas al Rojo? Pues
Igual en los inicios, pues a mí no me tocó ir a Los Ángeles cuando lo conociste tú. Yo ya lo conocí aquí en San Diego cuando él vino hacia acá. No recuerdo si fue cuando vino en el Show Palace, me parece. Pero ahorita que estaba hablando mi compadre Marco del evento que hubo en la Hacienda, sí recuerdo, y que fue la changa y en el Carpinelli. Nosotros creo nos quedamos, no recuerdo si fuimos a la Hacienda o en el Carpinelli, la verdad no recuerdo, para hacerte, como dijo un camarada, para serte sincero, ¿verdad? Pero sí recuerdo esa anécdota de cuando fue el comienzo de que ellos bajaron y pues de ahí sale la amistad que pues hasta la fecha todavía perdura, ¿no? Sí, y digo, ya después que conocimos a El Rojo, tuvimos la oportunidad despuesito de conocer a otro grupo de personajes sonideros como es Producciones Chavarín. Exactamente. Marcos, platícanos de Producciones Chavarín. Producciones Chavarín, fíjate que nosotros comenzamos en San Fernando por ahí del año 94, 95 con la familia Andrade, con el Chavarín, mi compadre el Chavarín César, mi compadre el Mickey, Frecuencia Antillana, el famosísimo Mickey, la monjita Sí. también ahí. En los 94, 95 era cuando ellos no eran sonideros todavía, ellos pertenecían a un grupo de gente que llegaba a los eventos y ellos pues era la bolita, era la banda, era la gente que llegaba a apoyar, más que nada. Ya por ahí ya comencé yo una amistad con mi compadre el Chavarín, Producciones Chavarín, cuando yo vendía discos en el SWATMI, yo vendía música en el SWATMI en aquel entonces, y él llegó a comprarme música, y de ahí surgió la amistad con él, me iba y me compraba música, luego traía al Mickey a escoger música, y luego ya de ahí empezamos a juntarnos donde hay bailes aquí en San Fernando. Yo más que nada, mayormente, mi desempeño, mi desenvolvimiento, perdón la palabra, era en Los Ángeles. Y en San Fernando me juntaba con ellos, pero muy poco. Y ya de ahí empezamos a surgir, el sonido de ellos surgió en el 96, de mi compadre el Mickey, y Producciones Chavarín, pues fue de las personas que hizo eventos en San Fernando y tuvo pistas con muy buen éxito. Estamos hablando de varias pistas, el Mónaco, el Travelín, la Guarachita, la Sonaca, el Deseo, tantas pistas se tuvo el Chavarín y en todas llegaba la gente y apoyaba. Siempre han sido ellos una familia de una gran, de un carisma con el público sonidero. Siempre, hasta la fecha. Todos preguntan por el Chavarín. ¿Y el Chavarín? ¿Dónde está el Chavarín? Sí. Está con su familia. Mi compadre tiene ahorita los éxitos de gozar la vida con la familia, los triunfos los está cosechando de su trabajo, y qué bueno que se dedique a eso, le dedique el tiempo a donde tiene que ser y donde cuenta. Sí, fíjate, pero a pesar de que pues ahorita ya no está tan dentro del movimiento sonidero, es un personaje que sin duda tiene su lugar ahí, reservado, que es un lugar muy especial que tiene dentro del ambiente, con mucha gente, con muchos compañeros sonideros, y también con la gente de aquí que tuvo la oportunidad de ir a trabajar con él allá, Pista El Deseo y con las otras pistas que estabas mencionando. Sigue siendo un personaje sonidero, fíjate. Fíjate que si hubiese un Salón de la Fama, el Chavarín ya estuviera por ahí. Exactamente. Sí, es cierto, sí, es cierto. Y yo creo que eso es lo que permite que para el 2005, cuando se inicia pues, los trabajos de crear, porque ya aquí en San Diego teníamos la Hermandad Sonidera que surgió en 1998, que anteriormente pues ya teníamos la asociación que la hicimos desde el 2005, desde el 1995, perdón. 95 y sí, correcto. Exacto, pero cuando ya se empezó, siempre con esa idea de tener a los compañeros agrupados, a los compañeros no controlados, como mucha gente piensa que se hizo con esa intención, en realidad no era así, siempre fue con la intención de tenerlos unidos, de que todos pensáramos qué podíamos aportar y cómo lo podíamos hacer en grupo. Precisamente el que el Chavarín haya sido, Producciones Chavarín haya sido como haya sido, tener acceso a tanta gente,
la experiencia de ustedes, el carisma de ustedes, permite que en el 2005 se cree la USIN, la Unión Sonidera International Network. Algo que de repente se nos salió un poquito de las manos porque no pensamos que se fuera a crecer tanto, teniendo estas filiales como la Unión Sonidera en San Diego, Los Ángeles, San Fernando, Tijuana, Distrito Federal y San José. Algo que también recordamos con mucho cariño, Marcos. Y fíjate que viendo toda la labor que se hizo en aquel entonces y cómo se logró compactar, más bien de tú, Marcelo, lo lograste hacer, hay que darle el mérito a quien se lo merece, y eso fuiste tú. Marcelo trabajaba arduamente en organizar, en producir, en armar, en contactar y coordinar tanta gente en lugares distintos, porque no todos estábamos ni en el mismo tiempo, ni en la misma zona, ni en los mismos horarios, diferentes tiempos de poderle dedicar a la radio, pero tú lo lograste y llegamos a tener varios años constantes, bien organizados, donde había programación tal vez los 7 días de la semana. Y fue una labor grande, como dices tú, desde San José hasta Ciudad de México, pero se lograron hacer muchas cosas con mucha gente. Sí. Entonces, un trabajo que se lo tenemos que reconocer, y ese trabajo fue tuyo, Marcelo. Pues mira, yo creo que si bien tuvimos la posibilidad de trabajar, de echarle muchas ganas, de aportar lo que podíamos hacer nosotros, no podemos quitarle el mérito a toda la gente que estuvo a cargo de estas diferentes agrupaciones en estos diferentes lugares, porque siempre actuaron de buena voluntad, siempre actuaron en beneficio del movimiento sonidero, nunca aprovecharse de los compañeros, nunca aprovecharse de la situación. Y siempre fue este movimiento con esa intención y con ese carisma. Y fíjate que precisamente viendo cómo apoyaban a los compañeros sonideros, porque muchas de las veces cuando surge la USIN, bien recordamos que se empezó a apoyar a muchos compañeros que estaban apenas iniciando en el movimiento sonidero, y que eso es lo que nos motiva que para el 2016, un año después que se forma la USIN, empezamos con el Disco Azteca que también una situación ahí muy padre, ver que los compañeros sonideros recibían su reconocimiento por su labor, por su entusiasmo, y a pesar de que pues no era más que un pedazo de yeso, creo que los compañeros lo atesoraron, lo guardaron, lo tienen, y reconocen que es algo que yo creo que se les dio de corazón. Pues este reconocimiento que recibimos en este caso por parte de Radio USIN, de Discos Domi, que fue la participación y la colaboración y producción de mi compadre el Rojo, Rogelio Baena, tiene un gran valor para todos nosotros, para todos los compañeros que recibimos un reconocimiento de estos, porque era el reconocimiento a la difusión del ambiente. Estaba muy fuerte, entonces había compañeros que se dedicaban de 100% al sonido dentro del hobby, diciéndolo así, y le echaban muchas ganas, y invitaban a la gente, y se hacían presentes con su público, y apoyaban como debe de ser. Entonces, pienso yo que por llamarlo así, en el sur de California, lo que abarque, no sé, desde Los Ángeles, San Fernando, hasta San Diego, los años 2000, los años del 2000, sí, 2005, 2006, que lo mencionas, fueron de los más fuertes. Acabamos de sentir lo que era el auge de la entrada del sonido o del ambiente de la música de Puebla, pero dentro del ambiente de los sonidos estábamos como que en un apogeo. Sí, había sí, ya mucha gente de sí. la música y el ambiente. Fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que precisamente era la nostalgia de las personas seguidores del movimiento sonidero, el de no tener un ambiente como tal, sino que esporádicamente había estos bailes. De repente surge
de la noche a la mañana organizaciones, surge también Sonideros 2000, que es alguien que tenemos que pues reconocer en lo que son las transmisiones por internet, y se empieza a dar este movimiento precisamente porque también surge el internet, ya empieza a estar MySpace. ¿Te acuerdas de MySpace? Claro. Porque ahora se los mencionamos a los muchachos como el huevo y no saben qué es MySpace. Bueno, no, lo que pasa es que ya lo hicieron ahora para citas. Y ahora ya lo hicieron. Ahora ya cambió el formato, cambió el ¿no? formato. Ya cambió el formato. Y fíjate, en aquellos tiempos la transmisión era todo un reto, pero en cuanto empezó a tener esta difusión, destapa, como lo mencionas tú, en esos años empieza a destapar el movimiento sonidero, y creo que nosotros fuimos parte de esto. Nos debemos sentir orgullosos de que pudimos participar y aportar al movimiento lo que podíamos. Exactamente. Sí, decías. Mira, exactamente, pues son bonitos recuerdos, y para la gente pues añoraban tener su música, ¿no? De su barrio, y pues ya lo que nosotros le llevábamos, o en este caso pues los compañeros sonideros llevábamos la música a los diferentes lugares, pues la gente se sentían con ese clamor de su música, con el fervor del ambiente sonidero, aunque no era lo mismo, pero pues era un granito que nosotros aportábamos para divertir a la gente, ¿no? Y pues era pues, lo que pues, aquí el compadre también, el Tropical San Pancho, el Chavarín, el Mickey, los demás compañeros que llegaron a bajar con su equipo, pues fueron eventos muy bonitos y muy gratos para la gente que pues todavía los recuerda. Sí. Hablando precisamente de esos momentos, Marcos, los que podemos recordar aquellas ocasiones precisamente cuando vino la changa, yo me recuerdo los baffles que venían cargando ustedes, ¿eh? Sí, y si no mal recuerdo, no estoy muy seguro si entrar a la hacienda era subir escaleras o no. No. Ahí no fue. Pero igual, no. Fíjate, o sea, todo el tipo, vaya, no existía un transporte como tal dedicado al movimiento sonidero. Yo creo que usábamos lo que encontrábamos, como muchas veces en México se platica que usaban carretillas. Pues nosotros no nos tocó usar carretillas, pero muy parecido, ¿eh? En tu camioneta nosotros manejábamos una van. Uh-huh. Sí. De cargo pequeña, y le metías lo que pudieras, sí, y la rematabas y como pudieras meter todo lo que pudieras para poderlo transportar. Trabajar con recibidores, con CD players de los de casa, muchas de las veces, ¿eh? Aquí tengo todos mis recibidores. Aquí estoy frente a un recibidor de los que yo usaba para la trompeta. Sí. Y fíjate, compadre, ahorita que están hablando de que transportaba uno su equipo, en aquel tiempo los sonidos más bien todos los sonidos que iniciamos en aquellas épocas, todos era con equipo. Si no mal recuerdo, en ese tiempo todavía no existía lo que ahora se llama los cabineros, que ahorita a muchos de nosotros nos toca hacer, porque pues es diferente ya ahorita el movimiento, pero anteriormente, ahora sí que cada quien ibas a tocar, pero pues tenías que llevar tu equipo para presentar. O sea que ya vamos a empezar con las habladas. No. Nada más estoy haciendo... ¿Sí o no, compadre? Porque la otra vez escuché en una entrevista que te hicieron, y que tú estabas diciendo que tú también tuviste tu equipo y pues lo presentaste en varias ocasiones, y que ahora muchos dicen que no es cierto, pero pues, o sea, para aclarar eso, que pues sí, mi compadre, pues nosotros lo llegamos a ver con su equipo. A todos los sonideros en aquella época era con equipo. Uh-huh. Los tiempos y fíjate que la evolución, vamos a retomar esto de la evolución de no solo la radio y los sonidos por llamarlo así, la Unión Americana. Vámonos un poquito atrás a la radio. Regresemos tantito a lo de USIN. Muchos piensan, y se dice por ahí, que
que Sonideros 2000 fue la primera radio. Le voy a dar mucho crédito a Luis Valdivia, muchísimo, porque él le puso un empeño enorme. Correcto. Y él logró hacer cosas muy grandes con la radio por internet. Pero también hay que regresarse atrás de Luis Valdivia, porque atrás de Luis Valdivia hubo páginas que no lograron salir adelante. Yo les voy a contar una anécdota mía, una vivencia mía. Por ahí cuando yo la primera vez que yo me conecté al internet, eso a mí me maravilló. Y yo te estoy hablando por ahí del 94, 95, que yo tuve mi primera conexión de internet, que te conectabas a la línea telefónica y una de dos, o usabas el teléfono o usabas el internet. Y el internet era de marca, le llamaban de dial-up Sí. internet. Ahí yo pagué una membresía, abrí una página donde yo podía colocar música. Yo subía música de mi computadora, yo subía música. Y eso era radio internet. Y yo estoy hablando de Live 365. Se llamaba la página, Live 365. Sí, Yo sí. no te estoy diciendo que yo fui de los pioneros de la radio internet, porque yo se lo vi a otra persona, yo se lo vi a alguien más. Sí, sí, Que él correcto. a los sonideros. No hablabas, no había locución, era solamente cargabas música a un servidor y el servidor proyectaba la música. 365, armabas una lista, un playlist. Ujú. Y solamente tocaba la música, no había locución, no había todavía tal vez esa tecnología. Entonces al servidor subías tu música y la dejabas ahí. Yo tuve página de internet de música, Live 365. Sí, sí. Ya después, estamos hablando por qué esas páginas no tuvieron éxito, por qué nunca se escucharon, por qué no las conocimos. Mi percepción de todo esto es que el internet era muy limitado en aquel entonces. No todos podían tener internet, no todos tenían el acceso al internet. Tú ya empezaste tu acceso al internet cuando tú a lo mejor lo tenías en tu trabajo, porque en tu trabajo tenían internet. Sí. Y entonces, en el trabajo tú prendías la computadora y te metías a la radio de tal persona a escuchar música. Entonces ni siquiera podías tú tener la habilidad o la libertad de escuchar una programación musical por computadora. Ya los años cuando Luis Valdivia tomó esto de las transmisiones, ya era porque la gente ya había evolucionado y ya muchos de nosotros teníamos internet en casa. Y al tener internet en casa ya tenías el acceso y entonces ya era más amplio el mundo del internet. Eso fue lo que le ayudó a Luis Valdivia. Eso fue lo que le ayudó a USIN. Por eso cuando nosotros entramos con Radio USIN, ya nosotros contábamos que ya había público, gente con internet en casa. Pues estamos hablando de que de los 90s a los 2006 que nosotros comenzamos, son 10 años. 10 años de tecnología con el internet. Eso era un mundo de diferencia. A lo que hoy tenemos el acceso todos. Y lo tenemos, ya no solamente lo tenemos en la mano, en la palma de la mano, lo tenemos en diferentes dispositivos. Ya hay gente que tienen su iPad, tienen su teléfono, ya ven el internet de la televisión. O sea, ya es diferente el día de hoy. Entonces, la evolución de radio por internet, pienso yo que Radio UCI, nosotros cuando entramos, tuvimos esa fortuna de que nos ayudó mucho, que ya mucha gente tenía internet y tenía ese acceso, lo tenían en casa y obviamente regresamos a Sonideros 2000, el monstruo de la radio por internet, sonidera. Pero aquí voy a hacer UCI dando batalla. Aquí voy a hacer un paréntesis, compadre, que exactamente, ahora sí que Sonideros 2000, pues era nada más de ahí local. Y Radio UCI lo que hizo, que llevó grabaciones en vivo a diferentes puntos, en diferentes eventos, que ahí fue donde marcó un poquito la diferencia nada más, pero o sea, ahí sí, ahí en Radio UCI pues hubo esas transmisiones en vivo en algunos eventos
Bueno, que se hicieron, bueno, que yo recuerde, ¿verdad? A lo mejor claro. estoy mal. No, Pero- estás muy bien. Y de hecho, mira, nos parece que Zoom nos va a cortar en 10 minutos, Marco. Mira, quiero aprovechar para precisamente hablar de lo que estás diciendo. Algo que yo creo y que consideramos que fue el parteaguas entre lo que fue Sonideros 2000 y Radio UCIN fue la experiencia que ya tenían tú y Rogelio Baena en la radio, que es algo que tenemos que platicar más ampliamente en cuanto haya oportunidad, porque las características que tenían, hay que entender que la radio por internet simplemente se decía que era radio, pero en realidad pues obviamente no era radio, no era el formato de la radio. Y lo que hizo Radio UCIN es tratar de hacerlo como más convencional, más el estilo de la radio, precisamente por lo que las recomendaciones que ustedes nos dieron. Y me parece que eso fue una gran diferencia la que se marcó, porque inclusive en las transmisiones, como lo está diciendo Ismael, las transmisiones que hacíamos a remoto, pues lo tratábamos de hacer con esas características, además de su identificación emblemática de Radio UCIN, que ya suma esa característica que decimos de la radio, que de nuevo, no es radio como tal, pero tiene el formato de la radio. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver, Marco. ¿Tú qué piensas? Y no, tiene razón, eso es muy cierto, porque como dice Ismael, nosotros, Israel, perdón, nosotros éramos móviles, hacíamos eso, hacíamos las transmisiones móviles, y nos íbamos a los eventos, y desde los eventos transmitíamos, y hacíamos entrevistas. Fuimos de los que estábamos en los eventos que transmitía Juan Manuel Cortés, o no transmitía, perdón, que llevaba a cabo Juan Manuel Cortés, los eventos grandes cuando venían los Sonidos de México, acá a la Unión Americana, ahí estuvimos, viajamos, estábamos recordando que habíamos viajado al norte de California, Stockton, estuvimos en el mercado de la Merced. Correcto. Platícanos en la anécdota del Bill. Por ahí del 2006, tal vez fue, no sé, 2007, estuvimos como Sonidos Super Rojo, estuve yo en los mercados, nos invitaban a los aniversarios de los mercados de la Merced y Jamaica. Y estuvimos en el mercado de la Merced y dijimos, bueno, pues vamos a transmitir a Radio UCIN. En aquel entonces recordar que era una tarjeta de internet que le comprabas por separado era una tarjeta móvil, como una USB, una memoria. Y lo conectabas a tu dispositivo y te conectabas al internet por medio de una computadora, una laptop, una computadora. Y hacías la conexión al servidor de la página. Y entonces ahí fue cuando transmitimos como 5 o 6 horas desde el mercado de la Merced. y todo. Mira, y ese día, por ahí, si está Luis Valdivia, si llega a escuchar esto, nos dijo, hey muchachos, bueno, los apoyamos. Están transmitiendo desde la Merced, vamos a transmitirlo por Sonideros 2000. Y fue una intervención que hicimos juntos. Muy bien. Sonideros Sí. UCIN, que ellos nos ligaron la transmisión del evento de la Merced. Y llegando acá al regresar como al mes y me llega el recibo del teléfono, del internet, $3,600, $3,800. No, es un dineral para aquel entonces, es un dineral hoy. Todavía. Y más en No, aquel tiempo. Y te imaginas, en ese tiempo, estamos hablando hace más de 25 años, 28 años ya casi. Sí, No, digo, sí. Los $3,800 de internet, santo Cristo. Pero ¿qué tal la satisfacción de haber transmitido para dos emisiones, Sí, eso sí. Nos dimos Ya quedó para Mira, la historia. hoy en día tenemos a Richard TV, tenemos a todos estos compañeros que hacen este tipo de transmisiones, este tipo de entrevistas. Y realmente igual se les reconoce el esfuerzo, porque los que conocemos un poquito de eso sabemos que es toda una batalla, es un esfuerzo bastante grande el que se tiene que hacer, andar de un lado para otro. Hoy en día ya tienen una ganancia, pero platícanos a nosotros que no teníamos ninguna ganancia en aquel entonces. ahí es donde entró la labor de Luis Rodríguez, del Emperador Azteca. Sí. Que él hacía
la parte del video con Radio Usin. Sí, sí, sí. Él era ese TV. enlace video y el audio. Sí, Entonces, sí. él era Usin TV. Sí, sí, por sí. ahí, si no estoy mal, tengo que buscar, hay unos videos tal vez en YouTube de unos eventos, Sí, unas los hay. entrevistas en el Coliseo de Los Ángeles, el Congreso de la Guaracha en Los Ángeles también. Por ahí hay videos de Radio Usin en Sí, YouTube. porque esa es otra de las cosas. Como las transmisiones eran en vivo y no las grabábamos, hay por ahí pruebas de Radio Usin. Bueno, que pues yo no sé si necesitamos probarlo porque creo que tenemos bastante gente que nos llegó a escuchar. Pero igual, Sí. por ahí hay algunos videos que no grabamos porque era una transmisión en vivo, eran transmisiones en vivo y no nos permitían grabar dentro de la computadora. Entonces muchas veces nada más eran audio. Como dices tú, el único que tuvo esa posibilidad me parece es Luis, a quien vamos a de repente contactar para ver si nos facilita unos videos para poderlos compartir con la gente hoy de esta nueva era de Radio Usin, para que sepan qué era lo que era en aquel entonces. Sí, tendríamos que contactar a Luis y sí que nos diera los mayores detalles de cómo era la labor en aquel entonces para hacer todo eso. Sí, sí. Era tiempo, era inversión, era dinero, muchas cosas. Y como dices tú, no había paga. O sea, esto era por el amor a compartir con el público lo que nosotros más queremos. Sí. Llevar a la distancia, si no fuese localmente, era en otros países, en otras áreas, porque había gente de muchos lugares que se conectaban. Sí. No nada más era local. No, nada más era local. Y a pesar de que no se podían conectar tantas gentes porque la capacidad era limitada, de cualquier manera había de repente sorpresas por ahí. Gentes, aquí tenemos en gente que se conectaba de Tijuana, el Mickey de Tijuana, uno de los seguidores de Radio Usin de aquel entonces, que fue una sorpresa para nosotros. Mira, Marco, más o menos en aproximadamente un minuto y medio, eso nos va a cortar. Yo creo que nos tienes que visitar aquí al estudio. Yo creo que nos tenemos que sentar aquí y seguir platicando de esto porque realmente tenemos mucho de qué hablar acerca de Radio Usin, mucho de acerca de la Unión Sonidera International Network y claro, mucho de Tropical San Pancho. Vamos a hacerlo. Vamos a ponernos de acuerdo y lo hacemos. Y claro, me va a encantar estar ahí con ustedes, muchachos. Bueno, Marco, pues muchísimas gracias. Lo mejor de lo mejor. Y estamos en contacto. Y un abrazo desde acá, desde San Diego, en la cabina Radio Usin. Y estaremos en contacto. Abrazo para todos ustedes, Estamos, muchachos. Marcos. A Isma, para Isra, para el Chanclas, para Gracias. ti, Marcelito. Nos vemos muy pronto. Claro que sí, amenazamos con regresar. Seguro. Ahí estamos. Y bueno, pues él Esperamos. es Marcos Salcedo, el Tropical San Pancho, uno de los personajes, ya lo oyeron ustedes, todas estas anécdotas, una memoria tremenda que tiene. No, mi porque compadre, sí. caray, nosotros poco a poco, yo no sé qué es lo que nos está pasando, pero nuestra memoria ya no funciona muy bien. Exactamente. Radio Usin. La voz del Ya sonidero. la memoria ya no funciona bien y aparte pues ya son muchos años, pero mi compadre sí anda más activo, ¿no? En el movimiento, pero de todos modos pues ahora sí que ahorita que estamos recordando y haciendo memoria de todo lo que ha pasado en este tiempo, pues ha sido muy bonito, muy satisfactorio para nosotros y para obviamente la gente que nos llegó a escuchar. Y pues ahorita estamos otra vez en el reencuentro otra vez de Radio Usin. Claro, mire, vamos a seguir platicando con los personajes de Radio Usin de aquellos años, pero estamos iniciando una nueva era con nuevos personajes, con nueva gente y con la que vamos a estar trabajando y vamos a estar escribiendo nuevamente la historia de Radio Usin a partir del 2026. Bueno, 2026. Sí. Estamos a finales del 2025 que estamos haciendo la grabación, pero va a entrar ya en el 2026 y así es que saludando con el nuevo año y sí, echándole muchas ganas. muchas ganas. Sí, a lo que será la nueva era de Radio Usin. Bueno, y siguiendo un poquito acerca del tema de Radio Usin de aquellas épocas,
pues tenemos, mira, los programas que no platicamos y que no llegamos a comentar con Marcos, que ya tendremos oportunidad de a darle un análisis. Bueno, pues los programas fueron Soy Sonidero, Sabor y Saber, Concierto Tropical, Barrio Sonidero, los primeros programas con los que arranca a finales del 2007 Radio Usin, y posteriormente se incorporan Sabor y Caché, Tropicumbiando, El Túnel del Tiempo, La Hora Pachanguera, Noches Sonideras, El Grito de la Cumbia y Tu Tardeada. Exactamente. Otros de los personajes que participaron, pues está Leo, uno de las personajes que estuvieron participando. Ya podemos platicar con el señor Rogelio Baena acerca de los otros personajes que estuvieron transmitiendo desde México algunos de estos programas. De nuevo, nuestra memoria ya nos ayuda mucho. Correctamente. Pero también aquí en San Diego tuvimos la posibilidad de trabajar con Pepe Arispe. Correcto, con el señor Pepe Arispe, un gran amigo, y que le mandamos saludos si es que llega a ver ahora sí que este video, y pues volver a contactar o que nos contacte. Ya creo, parece que ahí yo tengo su Messenger, creo, pero pues a ver si lo podemos contactar otra vez. Pero sí, fue cuando se inició Radio Usin, y pues recuerdo que estabas tú, ahora Pepe Arispe, su servidor, y ya ahí se fueron incorporando poco a poco más gente. Y ya, como lo dices, por ejemplo, en Sabor y Saber, pues mi compadre Marcos Salcedo, que ahorita lo tuvimos aquí, Concierto Tropical con Rogelio Baena, y Barrio Sonidero con el Chavarín y el Miki, Sonido Frecuencia Antillana, los grandes amigos de allá del Valle de San Fernando, que pues ahora sí que muy buena gente que participaron en estas grandes transmisiones. Y pues ahorita estamos a nuevo año otra vez para el reinicio otra vez de Radio Usin. Sí, claro que sí, Israel. Bueno, pues vamos a despedir el programa, pero ya sabemos que estaremos trabajando juntos en la nueva era de Radio Usin. Claro que sí, Marcelo. Pues fue un gusto, un placer estar con ustedes. Ahora sí que recordando viejos tiempos, y también pues para mí ciertas cosas, cierto tema, algo nuevo que no había escuchado ahorita, por ejemplo, de Marco. Es bonito volverlo a recordar. Y las experiencias que ustedes pasaron y vivieron, y pues como dice el crédito a quien se lo merece, ¿no? Fue un placer estar aquí con Radio Usin. Y bueno, pues también nos despedimos de allá en Controles el señor José Luis González. José Luis, ¿qué te pareció la plática de Radio Usin? Hay algo entretenida. Sí, ¿verdad? Anécdotas que a mí no me tocaron, pero pues la neta hasta les vi ganas de que ya querían chillar. Sí, pues contentos por recordarnos. Recordar es volver a vivir. Y sí, recordar es volver a vivir. Y bueno, pues ya siendo personajes de la nueva era de lo que va a ser Radio Usin, pues ya tendrán la oportunidad ustedes también de compartir y de aprender un poquito de lo que nosotros viene, vivimos, ¿no? y de lo que viene. Claro que sí. Exactamente. Bueno, pues, contentos. ¿Si te parece? Bueno, ya por ahí mi compadre Marco aceptó la invitación, que probablemente nos llegue aquí a cabina. Entonces pues va a ser una plática muy rica, muy amena, y pues ahora sí que esperamos ya. Sí, nos falta el Miki, nos falta Rogelio Baena, nos falta Luis Rodríguez, gente que fue pues los de los pilares de la Unión Sonidera International Network. Y yo creo que pues vamos a tener mucho tiempo para estar platicando con ellos. Qué bueno que este es uno de los primeros videos, y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar con Marcos Salcedo, porque nos refrescó la memoria. Como te digo, la de nosotros no está muy efectiva, pero pues, seguimos aquí. Y bueno, pues amigos, los invitamos a que nos sigan viendo en estos videos. Iniciamos la nueva era de Radio Usin, este es el primer video. Y como les decimos, vean en la parte de abajo tenemos el link para el video que nos explica qué es Radio Usin. Y bueno, pues nos despedimos en este video. Vamos a tener una serie de algunos videos precisamente hablando del mismo tema de lo que fue Radio Usin. Y posteriormente vamos a platicar con ustedes qué será la nueva era de Radio Usin. Exactamente, qué es lo que viene, y con diferentes personajes que van a estar transmitiendo. Y pues ahorita es el comienzo, pero pues vamos con todo y pues echarle ganas. Y saludos a todos
a Marcelo, Israel, al Chanclas, a mi compadre que estuvo en la videollamada, Marcos Salcedo, mi compadre Tropical San Pancho, y pues nos despedimos, Marcelo, y que sigan los éxitos, ¿no? Seguro. Y bueno, y si la vida te da la espalda, Hay que hacerle chamoy. chamoyón. Ricos chamois. Unión Sonidera International Network. La voz del sonidero.